¿Ya? Empezamos. Características es color. Color, luego tamaño, textura, consistencia. ¿Ya? Eso es lo que ustedes tienen que dar. ¿Correcto? Para poder yo diferenciar lo patológico. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la gran clasificación? ¿En cuántos grupos? ¿En cuántos grupos conocen la enfermedad periodontal? ¿En cuántos grupos conocen la enfermedad periodontal? ¿Cuántos grupos conoces? 2. La gingivitis y la periodontitis. Te estoy diciendo cuántos conoces, no cómo lo clasificas. Y la última clasificación, ¿cuántos niveles? ¿Cuántas formas? 4. ¿Ok? Suficiente con eso. Ahora, ¿cuál es la primera, la segunda, la tercera? Eso ya lo sabes. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que aprender. ¿Cómo solucionar este problema? Y ahorita lo deben solucionar. Porque ustedes, supuestamente, esta parte ya la conocen, y si no la conocen, por favor traten de conocerla, y la única manera que la conozcan es leyendo. ¿Qué texto les he indicado? ¿Qué texto? ¿Ah? ¿Lo han apuntado o no? A ver, léanlo. ¿Qué texto les he indicado? Periodontología clínica del INDE. ¿Cuántos han ido a la biblioteca a sacarlo esta semana? Ya es un mes que les he dicho. ¿Cuántos? A ver. ¿Estás en PDF? ¿Pero lo han leído? ¿Sí? Sí, si está en PDF, mucho mejor todavía, pero por si acaso abajo está a colores. Bien bonito. Los libros. Entonces solamente un texto más quisiera que ustedes lean. Ahí está todo eso, bien explicado, parte por parte. Les vuelvo a recalcar, traten ustedes de informarse para poder solucionar problemas periodontales, que va desde lo sano hasta lo complejo. Vienen pacientes completamente graves de enfermedad periodontal. Entonces, tenemos que saber cómo utilizarlos, cómo vamos a abordar todo esto. Para hacer mi periodontograma, ¿qué instrumento utilizo? Sonda. Sonda. ¿Qué tipo de sonda? ¿Qué tipo? De hecho, marca. ¿Qué tipo? ¿Qué tipo de marca? ¿Ah? ¿Navers? ¿Para hacer esto, Navers? ¿Ah? ¿En qué utilizo o en qué momento uso yo Navers? Presencia de full crack. Presencia de full crack. ¿Te acuerdas cuál es la forma de las Navers? ¿Ah? Curvo. Es curvo. Ya hice mi periodontograma. ¿Con qué instrumento manual, con qué instrumento manual empiezo a eliminar estos? ¿Cómo se llama esto? Cálculo. Tártaro, placa dura. Es placa dura, conocido como cálculo, sarro o tártaro. Es placa dura. Tienen que un poquito más específico. ¿Tú conoces la carapulcra? ¿Has comido carapulcra?
¿Sabes por qué hacen la cara pulcra? Papa seca. ¿Qué otro ingrediente? ¿Cómo podrías llamar a las papas secas? Con otro nombre. Chuño. No, con chuño no hace la cara. ¿Ah? ¿Cómo podrías decir científicamente? No, científica. Es una papa deshidratada. ¿No es cierto? Es una papa. Es un tubérculo deshidratado. ¿Ok? Es un tubérculo deshidratado. Tú vas al mercado y dices, por favor, ¿me puede vender un kilo de tubérculo deshidratado? Ay, Dios. Por acá no vendemos eso. Entonces, esto es, ¿cómo se llama? ¿Ah? Placa dura. Placa dura. Que está Adherida al diente. adherida a la superficie vestibular, mesial, distal ¿de qué pieza? Ya, eso es el diagnóstico. Ese es el diagnóstico. Es placa dura. ¿Qué le sucede a esta encía? ¿Qué le sucede a esa encía? A una encía retraída, hipertrofiada o hiperplásica por presencia de, bueno, es parte de la bolsa, pero por presencia de placa dura. ¿Saben la composición de la placa dura? Sí. No tanto bacterias. Carbohidratos. Hay minerales en la placa. Aquí hay cualquier cantidad de calcio. Calcificado. Hay bastante. Es bueno que ustedes de una u otra manera traten de, no sé cómo decirles, pero bueno, obviamente que para hacer este tratamiento primero tenemos que tomar fotos, verlo al paciente bien, hacerle su historia y planificar qué voy a hacer. Ustedes, teniendo este tipo de pacientes, después de haber hecho el periodontograma, haber hecho el diagnóstico, ¿proceden a hacer el desatraje? ¿Cuántos dicen que sí? Levanten la mano. ¿Cuántos dicen que sí? Levanta la mano, sin miedo. ¿Cuántos dicen que sí? Que proceden a hacer el desatraje. ¿Ah? ¿Y cuántos dicen que no? ¿Todos? A ver, levanten la mano. Si no dicen sí, no dicen no. Entonces, total. ¿Por qué no lo harías? Ya, pero eso es... Pues, no. ¿Por qué no harías un tratamiento ya? Porque la farmacoterapia es parte de tratamiento, pero ¿por qué no harías? Necesariamente. ¿Qué pasa si le sacas el sarro? ¿Ah? ¿Qué pasa si les empiezas a sacar el sarro? Así. Con pescale al tope. ¿Ah? Bueno, te pregunto, ¿qué pasaría si le empiezas a sacar el sarro? Lo deja limpiecito. ¿Ah? ¿Ah? Hay movilidad. ¿Y qué te va a decir el paciente? ¿Te enjuicia? Te va a enjuiciar porque sus dientes vinieron fijos.
¿O no están fijos? Están pegados toditos. Toditos están pegados. Y tú se los estás moviendo. Doctor, en lugar de... Ya me ha logrado toda mi dentadura. Es más, a la semana vine con un diente en la mano. ¿Y por qué? ¿Qué te faltó? Una panorámica. Una panorámica. Para ver lo que dice, reborde óseo. No sabes hasta dónde está el sarro. Mira cómo está la inflamación, mira la bolsa. Y ni siquiera a veces te da miedo meter la sonda porque hemorragia. Cualquier cantidad de hemorragia. Y no puedes seguir. Es más, la sonda no ingresa tampoco. No ingresa. No ingresa la sonda. ¿Por qué no ingresa? Por el sarro que está adherido a la encía. Entonces, como hay algunos también que ustedes, a ver, ¿ustedes llevan ya anestesia? Sí. ¿Llevaron? Ya. ¿Cuántas extracciones han hecho? 2. ¿Todos han hecho 2? ¿Cuántos no han hecho? Algunos no han hecho. Bueno, en mis tiempos nos exigían 20, más o menos 25, pero no acá, si no teníamos que ir a la posta. Allí en La Victoria, ahí por el Mercado Central, por la parada de una posta. Entonces venían en filas, cola. Y bueno, uno practicaba, más o menos así, quintos, esos. Y aprendía a sacar dientes. O sea, algunos obviamente más diestros que otros. Entonces, si ibas a tu casa, alguien quería, o sentabas en una silla, no necesitas tampoco para eso un sillón, necesitas una silla, le pones anestesia y te sacabas. A veces te ligaba, pero a veces se te complicaba. ¿Y por qué? Porque en la posta nunca nos enseñaron a sacar radiografía. Ahora a ustedes sí les exigen a sacar. En ese tiempo, 85, 90, no existían los guantes. No existían los guantes. Sacábamos ni mascarillas. Sacábamos sin guantes, sin mascarilla. Y nuestras caries, nosotros utilizábamos ese motor a pedal. Ese era nuestro, con eso nosotros aprendíamos. Ustedes ahora tienen toda la parte tecnológica, pero bueno, pero había accidentes cuando hay extracción. Aparentemente, la veía fácil, se movía, pero fracturadas. Cuando había fractura y si había mucho sangrado, o sea, primero tienes que hacer un buen reconocimiento, reconozcan bien. Porque por más que quieran ganarse acá, pues 50, 60 soles, tengan cuidado con esa parte. Lo que yo quisiera es eso, de que ustedes saliendo de este curso, ¿cuándo terminamos? Bueno, para fiestas patrias ustedes deben saber hacer destacar. Tienen que saber todos. ¿Cómo hacerlo? Primero tienen que aprender a hacer su historia. Aprenden a hacer su historia, hacen su diagnóstico y saben qué cosas van a hacer, cómo proceden a hacer eso. Y esa es la idea. Ustedes aprenden a hacer y aprendan a diferenciar tejido sano de tejido enfermo. Y solamente lo van a hacer trayendo pacientes o viendo pacientes. Los sábados o domingos, háganlo gratis a cualquiera. Historias. Y si tienen algún problema, traigan la foto, traigan los modelos, traigan la historia, que nosotros les vamos a ayudar. Ahí sí. Y cuando hablo de nosotros, son todos los docentes que estamos en el área. En todos los cursos estamos obligados por lo menos a orientarles. Entonces, sonda. Las sondas. Las sondas son básicas para poder diagnosticar.
Algunos ya ni utilizan sonda para hacer esta parte, porque solo he visto que algunos les decía, si tienes la encía rosadita, si tienes un ponteado, ¿por qué le harías el sondaje? ¿Qué razón habría de hacer el sondaje si tiene? Porque entre ustedes están haciendo y veo que tiene la encía rosadita, tiene puntillado, no tiene apenas, tiene de repente de plata. Pero ¿qué razón habría que hacer el sondaje? El sondaje es para esto, cuando hay problema, cuando ustedes observan problemas. Imagínate que a tu paciente que llega, a una chica que quiere que le haga, a una chica o a un joven que quiere que le haga blanqueamiento, tú le haces blanqueamiento y le empiezas a hacer sondaje. Entonces hay condiciones para poder hacer ese tratamiento. Entonces, como cuando llega un paciente y me dice, doctor, cúreme el diente, te duele. Tú lo observas y no tiene nada, ni una caries. ¿Qué le vas a curar? ¿Qué le vas a curar? ¿Qué le vas a curar? No tiene nada. Es otra causa. Es otra causa. Si le duele mucho es otra causa. Ahí entra ya con la parte clínica, la parte radiográfica, y tú observas, e inclusive radiográficamente no observas nada. Y tú con el tiempo le preguntas, ¿tuvo algún, se golpeó? Sí. Entonces es una luxación de años. Y cuando tú lo perforas, oh, entonces, no hay nervio, está muerto, está vacío, ha sido de años. Entonces los instrumentos de periodoncia se usan sobre la raíz y sobre la corona. ¿Para qué? Con el fin de acabar con el cálculo adherido a la superficie, eliminar la inflamación, infección y generar la nueva cicatrización de los tejidos. Para eso se utilizan los instrumentos de periodoncia integral, para eliminar todo resto que esté adherido en la superficie, tanto de la corona como de la raíz. Para eso son los instrumentos de periodoncia. Entonces, las primeras son las sondas periodontales. Las sondas periodontales, que si nosotros no hacemos un buen diagnóstico, como en el caso anterior, ya terminaron la lista, por favor. ¿Terminaron la lista? ¿Dónde está la lista? ¿Sí? ¿Terminaron la lista? ¿Me la pueden pasar? Si nosotros no hacemos un buen diagnóstico, el paciente pierde las piezas dentales y puede quedar edéntulo total. Gracias. Edéntulo total. ¿Puedes numerarlo, por favor? ¿Qué son las sondas? Instrumentos de exploración. Instrumentos de exploración. Normalmente estas tienen parte activa que está milimetrada. Parte activa, la parte activa que está milimetrada. Y esto nos sirve para hacer ¿qué? ¿Cómo se llama ese examen? El periodontograma. Para hallar ¿qué cosa? Bolsas periodontales. ¿Okay? Varios tipos de sondas. Varios tipos de sondas. ¿Cuál es la marca que ustedes utilizan? Todas utilizan Cufree. ¿Alguien conoce el Saona? ¿Alguien conoce el Saona? ¿Sí? Quien tenga el Saona, a ver, un colega o un compañero que se lo haga a él. Y ahí, a ver, vamos a ver qué se siente con un Saona. Entonces todos, ojo que no solamente son las Cufree, hay otras marcas que están viniendo, inclusive
inclusive de muchos colores, a las damas les gustan todos los colores, entonces que son llamativos inclusive, que son muy buenos y que son OMS, Carolina del Norte, gracias, cualquiera de ellos, pero siempre que tenga la parte activa lo más delgadito posible y que tenga una pequeña bolita. Hay unas que no tienen bolita, pero son bien delgaditas. Cuanto más delgado sea, mejor. ¿Ya? Cuanto más delgado sea, mejor. Y que obviamente sea milimetrado. Que sea milimetrado. ¿Cuánto mide el surco? En anteriores, ¿cuánto mide el surco gingival? ¿Conocen el surco gingival? ¿Por qué está formado el surco gingival? ¿Por qué está formado el surco gingival? Por la encía libre o marginal. ¿Qué más? ¿Qué más? No, ya la aparece una encía libre o marginal. ¿Qué más? El surco gingival y cemento. La pared vestibular mesiano-distal de la corona del diente. Por eso está formado un surco. Diente, surco, encía. A lo largo de todo el cuello de diente. Entonces, introducen cuánto debe medir en anteriores. ¿Hasta cuánto? Por favor, lean línea. De 2 a 3. Y en posteriores por palatino. En posteriores por palatino. 0.5 a 1 milímetro. Varias formas de sonda o tipos de sonda. Carolina del Norte, sonda Williams, la OMS o NAVERS. ¿Ya? Cualquiera de ellas ustedes pueden utilizar. Obviamente que la de NAVERS es la que mayormente se utiliza en posteriores para diagnosticar que Furca. ¿okay? La OMS, por decir, tiene 0.5 milímetros, cada 0.5 milímetros. ¿Ya? La de Williams, cada uno. Y hay unos que son de 3 milímetros. La Saona, ¿cuántos milímetros? ¿Cada cuántos milímetros marca? 2, 3, 6, 9, 12 creo. Cada 3 milímetros. Varios tipos, como en el caso de acá, la OMS que no tiene puntita, la de Williams, igual, no tiene bolita, la Carolina y la NAVERS, que también está milimetrada, pero es curvada. Para fulcras. ¿Cuántos grados de fulcra conocen? 3 grados de fulcra. 3 grados. Vean, una NAVERS y una Williams o MS o Carolina del Norte. Posición. ¿Cuál es la posición para tomar los instrumentos? Lapicero. ¿Cómo se llama la técnica? Técnica lapicero. Técnica de lapicera o de lápice. Técnica de lapicera. ¿Ah? ¿Cuántas zonas se sondea por cada diente? 6 zonas. 6 zonas. Bueno, este es en relación a todo lo que es diagnóstico. Y luego ya, cuando llegamos al diagnóstico, ya sabes que es gingivitis, periodontitis, sabes lo que es
Entonces ahí entra ya lo que es el plan de tratamiento. ¿Qué cosa es el plan de tratamiento? Cuéntame, ¿qué cosa sabe del plan de tratamiento? ¿Al paciente o a quién? ¿Cómo iniciarías tú? Ya has hecho tú el periodontograma, dice tiene una periodontitis severa. ¿Cómo inicio? ¿Cómo harías tu plan de tratamiento? A ver, cuéntame, ¿cómo harías? O sea, ¿cuál sería tu secuencia? No, tú cómo lo harías acá en el historia, ¿cómo lo anotarías acá? Higienización. ¿Qué significa la higienización? Indicarle al paciente sus enjuagues bucales, ¿Sí? correcto cepillado. ¿Es eso? ¿Qué dices? ¿Es eso? Creo. ¿Tú qué crees? A ver por acá. ¿Qué dices tú? ¿Qué haces tú? No saben opinar. A ver la delegada, ¿qué dice la delegada? ¿Por dónde inicia? Detállenlo, ¿por dónde inicia? Los que hacen práctica conmigo, por lo menos algo recuerdo, no sé si, bueno, por dónde se inicia. Ya tienes el periodontograma hecho, ya sabes qué es lo que tiene, por dónde inicias. ¿Ah? Ya terminé de hacer mi sondado. Y tienes sarro. Y el paciente ha venido para hacer el tratamiento periodontal. Ya le dije cuánto le voy a cobrar. ¿Por dónde inicio? ¿Por dónde empiezo mi planificación? ¿O qué es lo que planifico? Puede ser fase preventiva que involucra fisioterapia oral. ¿Qué cosa es la fisioterapia oral? O sea, de frente le enseñas la técnica de cepillado. ¿Y qué técnica de cepillado le enseñas? Primero tengo que verle cómo se... Dependiendo del diagnóstico. Claro, por eso, ya le hiciste el diagnóstico. No, a ver. Es un paciente adulto que tiene sarro, un niño no tiene sarro. Vas modificado, pero ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo llegaste a la técnica de cepillado primero? Claro, por eso, pero ya llegaste, o sea, ya tienes un diagnóstico que tiene una periodontitis severa. Mostrarle una maqueta de técnica de cepillado. Yo ya hice todo, ya hice el diagnóstico de periodontitis severa, inclusive le he tomado radiografías para explicarle al paciente. Entonces, empiezo por la fase clínica, obviamente. Entonces empiezo por mi revelador de placa. Por ahí empiezo. Primero, la fase clínica que comprende. ¿Empiezo por el revelador de placa o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? O algo que ustedes hayan aprendido diferente, para yo también aprender. Fase higiénica. Mi planificación es fase higiénica
Primera fase, segunda fase y tercera fase. Pues. Eso es la planificación. Primera fase es higiénica, prevención, índice, porque yo ya sé cuánto tiene de índice. Luego le enseño su cepillado, ¿o no? Me decía VAS modificado, ¿sí? VAS modificado, ¿cuántos movimientos superiores y cuántos movimientos inferiores? ¿Cuántos movimientos superiores y cuántos inferiores? También está en linde. También está en linde por si acaso. ¿Ya? 20 superiores, 20 inferiores. Entonces, fase higiénica. Fase higiénica. Eso ya ustedes rápido lo hacen. Es más, eso lo hacen en su casa. ¿Ya? Lo hacen en su casa. Luego que han hecho la fase higiénica, la fase de cepillado, solamente cepillado nada más. ¿Qué más? Hilo dental. Hilo dental, le enseñan hilo dental, ¿qué más? En este caso, si es una peritonitis severa, sí. Y el colutorio, ¿por cuánto tiempo le indica? Máximo 10 días. ¿Por qué máximo 10 días? Puede haber premedicación de la Hay una propiedad, ¿cómo se llama? La florexidina. No, hay una propiedad que contienen los colutorios. ¿Cómo se llama? La sustentabilidad. O sea, más allá es como un fármaco, que por más que lo tomes 20, 30 días, no te va a hacer efecto, si es que no te hace efecto a los 7 días. Entonces, eso se llama resistencia, ¿no? Entonces, y es más, el colutorio te empieza a marear. ¿Ok? Entonces, fase, estábamos en la fase Higiénica, fase y 1. ahí termina la fase higiénica. ¿Sí? ¿Termina la fase higiénica ahí? ¿Sí? ¿Qué falta? No, pero bueno, en esa sesión. ¿Terminó ya la fase higiénica? ¿Sí? ¿Terminó la fase higiénica? No, el raspado y el fase 2, ¿o no? Sí. Ah, ¿raspado es fase 2 o fase 1? Fase 1. Fase 1. Fase 1. Fase 1, doctor. Fase 1. Hablamos de peritonitis severa. ¿Fase 2 fase 1? ¿Ah? Fase 2. Va a depender del diagnóstico que tengas. Si es un cálculo no muy, o sea, una placa dura que no sea muy, como en el caso que hemos tenido, ahí obviamente es fase 2. Entonces, porque ahí inclusive no solamente lo vas a hacer en una sola sesión. ¿Ya? La eliminación de placa blanda y placa dura es en la fase 1. Fase 1, dependiendo del diagnóstico que tengas. ¿Okay? Lo pueden hacer. Ahí, o sea, tú le haces un cepillado y listo, eso es el traje. No lo vas a venir a hacer otro día. El paciente no te va a pagar solamente porque vengas y te enseñe cepillado. Pero cuando hay este tipo de pacientes, entramos nosotros a una fase 2. ¿Okay? Cuando hay periodontitis o abundante sana. Aquí tiene que ver mucho inclusive la parte del instrumental que ustedes van a utilizar. ¿Cuántos grupos de instrumentos conocen? ¿Cuántos? 2. ¿Cuáles son? Raspadores y curetas. ¿Cierto? Raspadores y curetas. 2 grupos. Raspadores y curetas. ¿Y con cuál de ellas inicio? A ver. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ani. ¿De qué manera yo cojo el raspador? ¿Ah?
¿Dónde encuentras mayormente abundante tártaro, o sarro o placa dura? A. De dientes posteriores. ¿Tú qué dices? Dientes inferiores. Y en las caras, linguales de los inferiores y vestibulares de las posteros superiores. Ahí van a encontrar de cajón. De cajón encuentran siempre, ¿sabes? Y con eso lo sacas un poquito, te lo pones en los ojitos a los pacientes y ya le dices cuánto le van a cobrar. Porque ahí está el trabajo que vas a hacer. ¿Ya? Ahí ya por lo menos el paciente dice sí. Minucioso te van a decir, es minucioso. ¿Ya? Vas a observar. Entonces, utilizamos, y ojo que aquí hablamos de posición, de cómo vas tú a manipular los instrumentos. Bueno, tenemos curetas, las curetas dentales para eliminar los partes del cálculo. Hablamos que es una cureta, es un instrumento mayormente utilizadas, que son las Cufree. ¿Y por qué Cufree? Porque están hechas de la forma, más que todo de la forma y de la dureza para poder realizar un buen tratamiento. Porque tienen un buen diseño y se pueden manipular. No son muy pesadas, son livianas. Y este es eliminar la placa, sea de gingivitis o sea de periodontitis. Y obviamente que nos previene de muchas enfermedades periodontales. Tiene su forma la cureta. Hay con angulación de 70 como hay angulación de 90 grados en función a cómo tú quieres limpiar el diente, porque es una forma de cuchareta. Unos tienen una parte activa, o sea, por un solo lado, otros que tienen por los dos lados. Partes, la hoja o punta, que entra en la parte activa, que entra en contacto con la superficie, ya sea el esmalte, ya sea la parte cemento, coronal o radicular. Es una forma de cucharilla o enhache. Si tuviesen alguna pregunta, por favor, me interrumpen, o si desean que lo vuelva a explicar, me lo hacen saber. El mango y el cuello. Mango y cuello. Entonces tenemos hoja, mango y cuello. Partes, hoja, mango y cuello. Tengan cuidado porque en el caso que nosotros vimos, a veces ustedes hay unos instrumentos que son delgaditos, al menos en curetas, le va a suceder, a mí me ha sucedido varias veces, en que a veces está tan duro la placa que tú haces una maniobra y la hoja se para. Por eso es que tienes que tener tú una dirección del cuello, hacia dónde tienes que ir. Por eso es que tienes que ponerte tú en la posición indicada para poder hacer el raspaje.
los movimientos ergonómicos. Tenemos movimientos clase 1, clase 2, clase 3, 4 y 5, dependiendo la posición como tú vayas a manipular el instrumento. En el caso tanto de curetas, te decía de que es importante cómo tú manipules. Por eso es que yo les pido de que ustedes practiquen en una sillita con sus familiares, en su casa, porque esto difícilmente a veces tienes tiempo para hacerlo acá. Ya cuanto más practiques, ustedes ¿cómo practican anestesia inductiva en casa? ¿Ah? No, pues no, pero no te va a estar pinchando tal. ¿Cómo ustedes así? ¿Ah? Y mi primo. No, pero apaguen. Ustedes, a ver, intenten ustedes colocarle anestesia a una pierna del pollo. O en una naranja. Ahí, para que vean la fuerza. ¿Ya? Cómo no sale disparada la aguja. O la aguja se dobla. Ahí, con una pierna de pollo. Practiquen ustedes ahí. Porque cuando vas a clínica estás. No sabes dónde. Ahí practica. ¿Ustedes han llevado primeros auxilios? Nunca han hecho primeros auxilios. Vamos a hacer que venga una enfermera y a todos les aplique. ¿Les aplique qué? Que haga pues una práctica de Cuadrante superior derecho. O cuadrante superior izquierdo. ¿Saben cómo ha aprendido bastante esa parte de la intramuscular? Antes había un PAN que utilizaban a todos los internos, cuando estábamos en los hospitales, y nos mandaban pues a Cieneguí, a los sitios, a los chakras, y te dan una hoja al ministerio y te vas con tu cooler. Te dan una hoja. En el día tienes que traer por lo menos, te da 20 soles. Más o menos entre 50 a 60 pacientes. Entonces con nuestros compañeros íbamos, ¿y a dónde íbamos? Como teníamos un fotocheque que decía ministerio, entonces nos íbamos al mercado y las señoras allí a veces íbamos al supermercado sin guía por Huaycampo. Hay una señora que tiene en su espalda así grandota. Señora, le decíamos, somos del ministerio, venimos a colocarle su vacuna. Por favor, levante el que vamos a colocar. Levantaba así, listo, dejábamos esto. Señora, usted también. A todo le colocaba. Y en menos de 2 horas ya teníamos nuestro récord. Mientras que otros caminaban de casa en casa, preguntaban, te mandaban un perro. Claro, porque cuando tocas, piensan que eres, ¿cómo se llama? Bueno, a veces cuando les tocan los domingos, ¿cómo se llama? Testigo de Jehová. Justo a las 8. Hace 2 horas te llegaba a tu casa tú y te tocan. Timbre, todavía son un sistema. Entonces, igual, tú cuando tocas allá, peor ahora, con toda esta inseguridad, ha sido manoteado, porque todo el mundo se hace pasar. Antes sí, pues ahí tocabas, subías de puerta en puerta. Antes hacíamos así la prevención. Nosotros íbamos y tocábamos de puerta en puerta y sacábamos. Con la doctora que ha venido, ¿cómo se llama? La doctora que vino, la doctora Marínez Castro. ¿No ha venido una profesora antes? Sí. Ella es una eminencia, era una eminencia. Todo lo que es salud pública. Ella ha sido mi profesora. Ella íbamos los domingos a las comunidades. Pero sí, pero aprende, pues así aprendes, un montón. Malogrando se aprende. Y allá hacíamos, inclusive, como les digo, nosotros llevábamos nuestro motor a pedal, entonces nos sentábamos en un banquito y ahí le hacíamos una pequeña calle simple y le poníamos eugenato. ¿Ustedes conocen el eugenato? Sí. Ahí le poníamos eugenato. Entonces, así se aprende. Pero bueno. Entonces,
básico, la forma de cómo agarras el instrumento. Apoyo, tienes que apoyar, no en el aire, apoyo, porque estos instrumentos son filosos, puede llevarte el labio, la encía, las lesiones, porque apenas tú colocas el instrumento, empieza a sangrar. Y yo he visto que ustedes tienen la gasa afuera, se ve feo que ustedes tengan la gasa afuera y estén ahí, se ve feo. La gasa que introduzcan, y yo casi no uso gasa, utilizo algodón, el algodón es más, con un poquito de colutorio, algodón, y empiezo a pasar. Entonces limpio la zona y me va avanzando. Entonces el instrumento no los traigo yo, lo saco, lo limpio en el algodón. Y eso es práctica, rápido, lo vas observando. Y vas limpiando la zona y así avanzas más rápido. Entonces, aprendan, hagan. A ver, toma tu lapicero, hagan esto, háganlo. A ver, toma tu lapicero, a ver, hagan esto, así, hagan. Punto de apoyo, así. Punto de apoyo. Hagan esto como si estuviesen raspando. Háganlo así. Es un poco difícil inicialmente. Como si estuviesen raspando, así. Punto de apoyo. ¿Ya? Practica. Lapicero, eso es lo que tienes que practicar. Diferentes tipos de instrumentos. Diferentes. Hay curetas Grace, hay raspadores, hay instrumentos universales para superiores, inferiores. Eso ustedes lo van a determinar en el momento que ustedes poco a poco van a ir practicando. Decíamos que hay de 60, 70 grados, 90 grados, las curetas universales, y va a depender también de la posición. No todos los dientes son alineados, hay unos que tienen alineamiento, otros que son más grandes, otros que son más pequeños. Lo que necesitas tú es ver el instrumento adecuado. Si es un anterior, podría ser una 5-6. Una 5-6. Inclusive hay uno de 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 13, 14 creo que hay. Y va, en función a eso, va la hoja o la cuchareta, la dimensión. Pero en el caso para incisivo, donde mayormente siempre es bueno que tengan una cureta delgadita o un raspador delgadito. Diferentes tipos. 1, 2, hasta el 13, 14. Curetas. Desde que es recto hasta el más angular. Raspadores, también hay raspadores universales. Las universales, tanto para superior, inferior, anterior, posterior, y va a depender de cómo ustedes dominen los instrumentos. Ojo que este ya a veces es para fase 2. En fase 2 utilizamos muchos estos instrumentos. Empezando, obviamente, si es que es una gingivitis moderada o una gingivitis leve o una periodontitis leve, entonces pueden ustedes utilizar estos instrumentos. Son versátiles, dependiendo hay de una sola cara o de un solo filo, 2 filos, hay diferente tamaño, diferentes números, y para eliminar placa blanda o placa, y mayormente placa dura. Hay específicas también, dependiendo su uso. ¿De qué están compuestas? Hay unas que son de acero, otras son de titanio, inclusive hay unas que son de plástico. Pero las de plástico mayormente para placa blanca, no tanto para placa dura.
placa blanca. Entonces, dependiendo en este caso la marca, el costo también, hay unos también que son de titanio. ¿Cuál es la diferencia entre Grace y Universal? En el caso universal le decía que es para todas las superficies, de acuerdo al área. En el caso de Grace, esto es de 60 a 70 grados. Las universales tienen hasta 90 grados. Esto tiene un borde cortante y acá tiene dos bordes cortantes. Acá solamente se curva hacia arriba y acá puede ser hacia arriba o hacia abajo. El de titanio es más ligero, es menos pesado. Es porque es hueco. Internamente casi no encontramos, no es puro metal. Bueno, ya las funciones hemos hablado bastante: eliminación de placa, raspado y alisado. La cureta mayormente la función principal también raspa, pero mayormente es de alisado. ¿Ya? Es alisado y alisado radicular. Alisado radicular. Estos son los raspadores. Son raspadores. Este raspador es para anteriores, para posteriores y interproximales. Interproximal. Este es básico, este instrumento. Instrumento interproximal es básico. ¿Qué número es? ¿Qué número es este? Cuéntame, ¿qué número es? ¿Qué número es? ¿Te acuerdas? ¿Qué número es? 30, 32, 31, 33, ¿no es cierto? 30, 32, 31, 33. Va a depender también del grosor o el largo de la parte activa. El sarro es conocido como placa dura. Para remoción eficiente. A ver. Preparación del paciente. Cuando vamos a empezar a hacer el tratamiento, cuando empiezan ustedes a hacer su destraje, primero tienen que diagnóstico, acomodan al paciente. Por favor, traten de colocarle al paciente también su mandilón descartable. Luego, cómo van a ustedes a utilizar los instrumentos y qué técnica de alisado van a hacer. Por la técnica de alisado en la parte final, después de haber hecho todo el destraje. ¿Cuántos tienen escáner? Ultrasonido. ¿Nadie tiene? ¿Tú tienes? ¿Tú también tienes? ¿Cuántos pacientes has atendido ya con tu ultrasonido? Solo 2. Se lo está desperdiciando. Porque, ojo que no todo la placa dura es eliminado con expresión. No todo. Necesariamente tienes que después entrar a la parte manual, porque no puedes, imagínate con una bolsa. Uno no sabe la cantidad de sangre que va a salir. Es como cuando alguna vez han utilizado ustedes cepillos eléctricos. ¿Sí? ¿Qué tal les fue? ¿Siguen utilizando cepillo eléctrico? ¿Y por qué no? ¿Ah? ¿Qué? ¿Por qué no? Es más fácil, dicen. Es más rápido.
tienes un futuro de un porcentaje de refracción de sí. Y tiende a darte, obviamente, sensibilidad. Pero ustedes que son jóvenes, no les recomiendo. ¿Para qué se recomienda los sentidos eléctricos o rotatorios? Algún paciente que tiene dificultad, por decir, las enfermeras utilizan bastante. Pacientes que son, digamos, ya tienen que hacer la limpieza. Otros que utilizan eso son los ortodoncistas, todos aquellos que vayan a ser ortodoncistas, porque ustedes tienen que, los ortodoncistas tienen que hacerle su higiene al paciente cada vez que llegue. O sea, tienen que cepillar, porque el paciente no se cepilla, por más brackets que tenga. Y entonces tienes que enseñarle a cepillar y hacerle cepillado. ¿Ok? Finalmente, su enjuague. Entonces la cureta, ya haciendo un resumen de todo esto, puede hacerlo para una limpieza de rutina, que a veces uno se le hace gratis, para cuando hay tratamientos de enfermedades periodontales, para procedimientos dentales, porque si tú vas a hacer una operatoria por proximal, o vas a hacer un tratamiento de implantes, o vas a hacer una prótesis, necesariamente nosotros somos valiosos para eso. Sin un tratamiento periodontal, todo fracasa. Uno le puedes colocar una operatoria si por debajo, o la encía está inflamada, y por debajo de esa encía hay sangre. La encía tiene que estar desinflamada, necesariamente desinflamada. ¿Okay? Y para mantenimiento. Algunas contraindicaciones: cuando hay alta sensibilidad, tiene que tener destreza. Cuando hay sensibilidad, ten cuidado con utilizar tus curetas, porque no te imaginas tú, apenas le colocas tú el explorador o el metal y le haces sentir una electricidad que te va a decir: doctor, hay más. Entonces tienes que tener mucho cuidado. En pacientes con implantes, bien. Ventajas de este instrumento es que tiene mayor precisión, versatilidad, diseños y alisado de superficies, ya lo hemos visto. Y bueno, eso es, si ya entramos en sí en la fase 2, ya esto habíamos hablado aparte de la clase pasada, entramos con lo que es la cirugía, y parte de esta cirugía hay algunos instrumentos. A ver, ¿cuántos de ustedes han revisado la guía para la práctica de esta semana? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes han revisado la guía para la práctica de esta semana? ¿Alguien lo revisó? ¿Esta semana qué tocaba? ¿Ah? Identificación de instrumental. ¿Lo tienen ahí ¿lo tienen en su teléfono, la guía? Yo lo he pasado. ¿Yo lo he pasado o no lo pasé? ¿Lo pasé o no lo pasé? A ver, por favor, pueden leerlo, por favor. Todos lean, por favor, la guía. Por favor, abran la guía. Quien no tiene, pidan que se lo pase. Por favor, quiero que ustedes vean qué es lo que requieren para esta semana. ¿Ya? La guía de práctica. Creo que te lo pasé, no sé, ¿tú se lo pasaste? ¿O a alguno le has pasado y a otros no? A todos. Ya. A todos. A ver, ¿en qué práctica estamos? Práctica 4. ¿Ya? A ver, empezamos por allá. ¿Cuál es el primer instrumento que deberías haber traído? Dice ahí espejo, no me digas ahí. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? A ver, ¿encontraste o no? ¿Encontraste la guía? De esta semana. Sí, ¿qué dice ahí? ¿Cuál es el primer instrumento? Dos espejos bucales. Ya, ¿qué sigue? Un álbum de... ¿Ah? ¿No tiene la guía? Ya, ¿qué sigue? ¿No tienes? Ya, ¿qué sigue? ¿Qué sigue?
¿Qué sigue? ¿Qué sigue? A ver, que todos lo hagan. Cuando todos lo estén abiertos, porque va a ser así rápido. ¿Ya? ¿Ya? ¿Todos lo tienen abierto? Que te lo pasen. ¿Estás en el grupo o no? Sí, sí, no puede agregar después. No, entonces vuélvelo a pasar. ¿Estás en el grupo o no? Si no están en los que no están en el grupo, por favor pidan. Quien no llora, si no tienen, doctor, pero a mí nunca me han pasado, tengo que yo ir a tocar tu puerta o decirte. El sílabo también lo tiene. Los artículos también, voy a mandarles un artículo de esto también, todo lo que es. Ok, a ver, empezamos. ¿Ya todos están? ¿Ya todos lo vieron? ¿Todos lo tienen? A ver, tú. ¿Por dónde empiezas? Dos espejos bucales. ¿Tú? Ya, ¿qué sigue? ¿Tú? ¿No hables todavía? A ver, tú. Ya. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Una zona periodontal que tocar en la barra. ¿Tú? ¿Qué sigue? Dos pinzas por ¿Tú? 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 una pinza en los laterales. ¿Tú? ¿Qué sigue? Saco de aquí. ¿Qué sigue? Tú queda para cortar sutura. ¿Tú? ¿Tú? Uno de 4 boletas. ¿Ah? Estoy grabando. ¿Tú? ¿Qué sigue? ¿Raspador? ¿Tú? 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 ¿Alguno tenemos que o no? Mándamelo a mi WhatsApp. Esas quirúrgicas, vasodámicas. Bueno, por lo menos han escuchado ya que no lo quieren leer. Entonces, es básico que ustedes tengan los instrumentos adecuados para hacer, y por eso es que es bueno la planificación. Es bueno que ustedes hagan su historia, vean y quede, claro, no todo esto lo van, deberían haberlo traído para decirles de qué se trata cada uno de ellos y cómo se utiliza cada uno de ellos. ¿Ya me quedé? En la fase 2, si ustedes quieren hacer cirugía, de cajón un diseño. De cajón el diseño. De qué es lo que ustedes van a, por dónde van a ingresar. Para hacer la parte de, en este caso, gingiviectomía o recuperación de Espacio biológico. encías o preparación de espacios biológicos. Una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre gingivoplastía y gingiviectomía? Gingivoplastía es que tú vas a colocar encía y gingiviectomía es corte nada más. Vas a cortar. Corta. O sea, la gingivoplastía es como Un injerto. ese injerto. Exacto. Los instrumentos se utilizan para dar forma a los diferentes tratamientos que nosotros queremos hacer. Si yo necesito colocar un perno y está el tejido inflamado por ambos, por eso es que decía que para que ustedes hagan un tratamiento adecuado, ya sea en prótesis, en cardiología, en endodoncia, entonces tiene que estar el tejido blando, o sea, la encía, en condiciones que pueda soportar después fuerzas, ya sea de una operatoria, ya sea de un perno, ya sea de una prótesis. Iniciamos con la parte de las incisiones. Esto también es todo un tema.
las hojas de bisturí. Depende de la posición del diente para que utilices qué tipo de hoja. ¿Cuántos números conocen ustedes en hojas de bisturí? ¿Cuántos números conocen? ¿Cuáles son? 15, La 15, 20. la 11. ¿De qué forma es la 11? ¿De qué forma es la 11? Puntita. Puntita. Siempre recuerden que la 11 es como un 1, ¿cierto? Es como un 1, ¿no? Y la 12 es como un 2. ¿Lo ves como dos? ¿O no es? Como un 2. No me entiendo. Entonces, la 11 es Parece una uña de. como un 1. Básico para hacer gingivomastia. La 11. ¿Ya? La 15 se utiliza para todo. Pero en el caso de implantología, yo siempre pido la 15C. La 15C es no la 15 normal, la 15C. Legras, hay una legra, por ahí dijeron algo sobre una legra. ¿Qué número de legra era? P24. Eso es una legra especial para tratamientos periodontales y para hacer, en este caso, implantes, colgajos de implantes. Y retracción del colgajo, separadores, pinzas, y cerramos con lo que es incisiones. También lo que es suturas, que va a haber toda una clase de suturas. Van ustedes a por lo menos 3 tipos de hilo y tienen que decirme ustedes las propiedades, características de 3 tipos de hilo. Con eso tienen que decir. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, y no creo que hagamos termitertos, aunque sí en chanchito. ¿Cuándo toca chanchito? La otra semana, sí, van a hacer chanchito, pero la próxima semana no creo que hagamos chanchito. En el caso de nosotros vamos a hacer la siguiente, ¿ya? Pero la próxima semana debería tocar chanchito y ahí podríamos hacer eso. Ok. Chicharrón,